Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Loredo, soy del partido político Todos por el Perú y quiero agradecer a la Casa de la Constitución y saludarlo por la apertura que nos están dando a los jóvenes que estamos involucrados en política. Gracias, Casa de la Constitución. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de este programa Diálogo Democrático, aquí en Casa de la Constitución, www.casa de la Constitución, CC Televisión. Gracias a todos los amigos que nos siguen en el interior del país y ahora también a los amigos que nos siguen en el extranjero. Gracias a todos, muchas gracias. El día de hoy voy a conversar con Ileana González, educadora, joven, educadora, comunicadora, especialista en temas de liderazgo. Ella viene trabajando durante bastante tiempo en el tema de los jóvenes y ha desarrollado los temas de liderazgo porque es importante en este ámbito en que se mueven y que se desarrollan los jóvenes. Ileana, buenas noches, bienvenida acá nuevamente a CC Televisión, pero primera vez al programa Diálogo Democrático. Sí, Alberto, muchas gracias. Un honor estar acá. Hablemos pues de liderazgo y gobernabilidad. Pero primero, ¿por qué para ti el interés de trabajar en estos temas, tú como joven, educadora, comunicadora, por qué el interés de trabajar en este tema, desde luego que consideramos todos muy importante? ¿Cuál es la motivación tuya en este tema? En mi caso, desde el colegio, en el lugar donde yo estudié, sabieron como que canalizar muy bien el liderazgo. No habían personas que destacaban, sino que todos desde su ámbito, después ya cuando han estado en la universidad o cuando han estado en el trabajo, han visto hacerse líderes en esos espacios, ¿no? Y desde mi experiencia de educadora, vi que no existe, digamos, una formación para líderes específicamente. Entonces me aboqué a investigar, asocié mucho la parte de liderazgo con la formación cívica también, ¿no? Que aquí en el Perú, desde un punto de vista un poco más teórica, y tendríamos que orientarlo un poquito más a la acción, ¿no? Y a partir de eso comencé a investigar un montón acerca del liderazgo, ver modelos de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, y ver cómo poder aterrizarlos y crear algo interesante aquí también en el Perú, ¿no? Ahora, ¿el liderazgo es algo innato en los jóvenes o hay que formar ese liderazgo porque el padre quiere formar líderes? Porque todo padre tenemos siempre la vocación, la intención que nuestros hijos destaquen, sean más. Y entonces uno siempre tiene, cuando tiene los hijos entre los 7, 8 años, uno dice, quiero para mi hijo esto, quiero lo otro. Entonces, el liderazgo en el joven se hace por el impulso del padre, de la familia, del papá, de la mamá, o es el liderazgo que viene como una cosa innata, propia. ¿Vienen los genes? A ver, hay dos posturas, digamos, ¿no? Hay personas que dicen, no, un líder nace, no se hace, digamos, ¿no? Sí, lo hemos escuchado siempre. También hay otras personas que dicen, no, que el liderazgo se forma, se enseña, ¿no? Lo real es que, digamos, el liderazgo se asocia con lo que son habilidades sociales, ¿no es cierto? Hay sí perfiles de niños que tú ves desde que están chiquitos en kinder, de que tú ves que todos lo siguen, por ejemplo, para elegir un juego o para comenzar una actividad, ¿no? Ellos podríamos decirle que son líderes innatos, pero tal vez tienen una forma mayor de poder comunicarse o conectarse con los seguidores, digamos. No puede haber un líder si no tienes seguidores. Aquí lo que vemos que también es que se ha dado un perfil negativo a lo que es ser un seguidor. Tampoco es eso, ¿no? Entonces tú vas a ver que a través que las personas van desarrollándose, van encontrando espacios donde utilizar su liderazgo. O sea, es bueno desde pequeños darles oportunidades para que socialicen, para que lideren alguna actividad. Y no necesariamente tiene que ser algo extraordinario, puede ser simplemente una actividad en casa, por ejemplo, y que se les dé la oportunidad a los niños. El liderazgo significa lo que muchas veces los padres, también me ha pasado en el caso mío,
que uno somos exigentes con los hijos para que sepa más, que tenga más nota, sea un buen alumno. ¿Eso está asociado al liderazgo? Una cosa es liderazgo, otra cosa es desarrollar la competitividad, digamos, ¿no? Porque Explícanos uno siempre eso. dice, ser líder es ser el mejor, no necesariamente, ¿no? O sea, tú tienes que tener habilidades que te destaquen. Por eso tú tienes chicos que tal vez lo que nos sucede, ¿no? Que en clase, tanto universitarios como escolares, en clase no destacan, pero si por ejemplo están jugando un deporte son capitanes. Y dentro de ese espacio lideran. O los artistas, que son líderes de una banda, por ejemplo, y tienen su liderazgo ahí. O sea, tú tienes líderes habituales y líderes, digamos, en todos los ámbitos. Como también seguidores que simplemente tienen un espacio en algún momento para formar su liderazgo, ¿no? Hay edades, estando claro que el liderazgo viene por las dos vertientes, de que nace, tiene algo innato para llegar a ser un liderazgo más adelante, pero también hay quienes vienen con formación, con esos componentes que tú has señalado. En el caso de irlo formando en el liderazgo, ¿hay una edad específica? ¿Tenemos información? ¿Sabemos a qué edad es buena o importante para ir formando ese liderazgo en los chicos, irlos moldeando? ¿Existen edades? Hay una teoría que habla de la ventana 10-13, que es la ventana de 10 años hasta los 13 años. En ese momento el desarrollo cognitivo de los estudiantes está de subida y también el desarrollo moral todavía es moldeable. Entonces lo que se recomienda es iniciarse o intensificar la formación de liderazgo entre las edades de 10 y 13 años. Ahora, últimamente incluso se puede comenzar desde chicos, ¿no? Pero 10 a 13, digamos, es la edad que se recomienda que se inicie, ¿no? Por eso hay programas tipo sociales o de algunas ONGs, tipo Boy Scouts, por ejemplo, que de esas edades comienzan la parte de participación. Eso no quiere decir que un chico de 16, 17 no pueda desarrollar su liderazgo, pero lo que se busca es que tengas una capacidad cognitiva para aprender, que nunca se detiene eso, pero también tiene que haber un componente moral, ¿no? Es distinto entrenarse en liderazgo a los 40 años que entrenarse en liderazgo cuando eres adolescente o en formación, ¿no? Ahora, ahí me quiero salir un poquito de la línea inicial y luego regresamos. Cuando tú hablas de todo de todos estos conceptos, estas teorías, estos desarrollos, estos estudios, estamos hablando de un ambiente más o menos ideal en la que se desarrollan los chicos, ¿no? Pero ese ambiente ideal, ¿dónde se desarrolla? ¿En el hogar, en el colegio, en la calle, en la comunidad o en la pandilla? ¿Cómo se va a en qué? Todos esos conceptos, ¿cómo lo aterrizamos? ¿En dónde, Leana? A ver, se puede canalizar cualquier aprendizaje. Nosotros hablamos de situaciones de liderazgo. Las situaciones de liderazgo se pueden dar en la casa, se pueden dar en el colegio, se pueden dar en la comunidad, se puede dar en un juego, se puede dar incluso, como tú dices, en las pandillas, ¿no? Que es tipo una parte emocional, digamos, ¿no? O sea, las situaciones de liderazgo, la idea es que las personas sepan responder ante ellas, ¿no? El liderazgo también implica una capacidad de respuesta, ¿no? La capacidad de respuesta no necesariamente tienes que vivir una situación límite para probarte, esta persona tiene liderazgo, ¿no? Puede ser cualquier tipo de actividad. ¿Dónde se fortalece más? Lo ideal es que se fortalezca, digamos, en la escuela, que se hagan oportunidades de liderazgo, pero que se vayan reforzados en el hogar. Por ejemplo, sucede mucho que así el colegio o cualquier escuela dé posibilidades de practicar el liderazgo a sus chicos, y va a la casa ese alumno o alumna y sus padres le hacen todo, o no tienen responsabilidades, o le resuelven todo, como es mucho de esta generación, de nada va a servir lo que pueda hacer en el colegio si no se refuerza en casa. Igual, cuando sales de ese círculo, no sé, círculos de amigos, por ejemplo, o la gente de la calle también, tiene posibilidades de desarrollar liderazgo. Pero tú, con toda la experiencia que tienes, en qué entorno ves la mayor fortaleza de la formación de este liderazgo? Porque quiero llegarte a una pregunta. Yo pienso que es la educación, y también en qué círculos la comunidad educativa tiene impacto, ¿no? Hay gente que tiene impacto, la misma comunidad educativa solamente en su localidad, otras comunidades educativas que no solamente se centran en su localidad, sino en varias, más macro, otros que incluso tienen experiencias internacionales de liderazgo, por ejemplo. O sea, depende de la comunidad educativa y cómo ésta se proyecta a la comunidad en distintos ámbitos. En esa línea que tú trazas,
¿tú podrías decir que esos conceptos son igual de manejables en la actividad educativa en un entorno de colegios privados y igual en los colegios del Estado? En los colegios X, Y, Z, en Coyique, Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, ¿tendrán esas capacidades para poder desarrollar? Sí. ¿Qué tenemos ahora? ¿Cómo estamos ahí? Yo he participado en proyectos de liderazgo tanto en colegios, digamos, particulares A y B como... ¿Del Estado o privado? Del Estado también. ¿No? O sea, las situaciones de liderazgo en la escuela son casi las mismas, ¿no? O sea, tienes obras sociales, por ejemplo, recaudación de fondos, impacto en la comunidad, limpieza comunitaria, por ejemplo. O sea, las situaciones de liderazgo son iguales. Lo que sí hay, dependiendo el sector en el cual tú comienzas a desarrollarte, distintos enfoques, digamos, de cómo te enfocas la actividad de liderazgo, ¿no? Por ejemplo, los sectores C y D usualmente lo orientan al emprendimiento, ¿no? Y a la autogestión. Cómo yo desde mi realidad la puedo transformar y qué recursos tengo yo para poder transformarla. En el caso de colegios A y B, yo tengo las posibilidades económicas, cómo utilizo esas posibilidades económicas que tengo para generar desarrollo o generar algún impacto en mi comunidad o a la comunidad a la cual yo quiero llegar, ¿no? Digamos, las oportunidades de liderazgo son las mismas. La diferencia es en el enfoque y en cómo lo ponen en práctica, pero el nivel de participación y de compromiso es el mismo. Me voy a salir nuevamente, dos temitas y regresamos, porque no puedo dejar de preguntarte. El alto índice, no es el tema, pero justamente por eso te decía que me motiva a preguntarte. El alto índice de criminalidad que tenemos a nivel de sicariato, de menores de edad, es una distorsión, es una contraposición a que no se ha desarrollado, no existe una forma de liderazgo que se haya trabajado en ese entorno de quienes forman parte de esta cantidad de jóvenes de 15, 16 que han desbordado y que están en la criminalidad organizada vía sicariato. Es una distorsión, es una falta. Más de distorsión es tipo de carencias efectivas que pueden tener estos jóvenes, pero si seguimos en el tema del liderazgo, tú siempre tienes canales, ¿no? Un liderazgo, siempre hablamos, hay personas en un grupo que tienen liderazgo positivo, y otros se dicen liderazgo negativo, ¿no? Pero en sí es un liderazgo simplemente. La idea es la toma de decisiones que tú realizas, ¿no? A veces acciones aunque sea positivas, en este caso negativas, acciones negativas, es una forma de liderazgo. Claro, es una forma porque estas personas buscan identificarse con algo y buscan tener presencia en algo, prestigio, digamos. Y ellos adquieren prestigio a través de esta actividad. Ahora, si vas detrás de cada persona que llega a ese nivel de criminalidad tan joven, tienes que ir a todo el pasado, digamos, familiar, las carencias que tiene y cómo ven esto como prestigio, digamos. Es como el mismo caso que había antes en las pandillas, ¿no? Que es un tipo de liderazgo, un tipo de comunidad que se maneja entre redes, entre ellas mismas, ¿no? Ahora, regresando al tema central nuevamente, ¿cuánto tenemos de desarrollo en este tipo de gestar, de crear el liderazgo? ¿Es un esfuerzo mínimo? ¿Existe política de Estado respecto a este tema, Eliana? Políticas de Estado propiamente dichas para formar líderes, existe por ejemplo en el SENAJU, hay ciertos programas, pero la carencia que yo veo en los programas de liderazgo que he podido ver, tanto particulares, de ONGs y como del Estado, es específicamente en la parte de gestión y cómo orientar el impacto y sobre todo la sostenibilidad de los proyectos. Digamos que todavía está incipiente en el es sentido. una cosa muy incipiente. Claro, hay la participación de un día, de un impacto, una jornada, por ejemplo, de un día, pero no necesariamente con esa jornada se puede formar líder, ¿no? Tiene que ser algo constante. Elena, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para seguir conversando en unos momentos más con Elena González, que tan importantes aportes nos está dando esta noche. Regresamos. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución.
Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión, que creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Bien, continúo conversando con Ileana. Ileana, hace un momento has mencionado un tema que creo que es importante que lo puedas desarrollar un poquito más, pero te voy a comentar algo. Hace algunos programas atrás tuve de invitado y sentado ahí al excomandante general del ejército, Ganosa, si no me equivoco. Y le hice una pregunta que a ver, la vuelvo a repetir y lo comento acá, porque justo estábamos en la semana en que se celebraba un aniversario más del glorioso combate de Angamos, en mes de octubre. Y le dije, comandante, ¿por qué cree usted que hay tanta ingratitud, tanto olvido, tanta indiferencia por quienes nos han dado tanta gloria a la patria, como el comandante Grau, como el almirante Grau, el coronel Bolognesi, gente que lo ha dado todo y que deberían ser nuestros referentes de valores, pero cuando salimos a preguntarle a los jóvenes, o de repente salimos a la calle, a los colegios, y presentamos la figura, no saben identificarlos. ¿Qué es lo que falla? No sienten los jóvenes o no sienten los adolescentes a nuestros héroes como referente, valores de un liderazgo que debería impulsar a seguir esos ejemplos. No son referentes como ejemplo. ¿Qué sientes tú? ¿Qué ves en ese tema, Ileana? Ya, yo soy profesora de historia, entonces siempre tocamos los temas también de los héroes, ¿no? De la patria, ¿no? Yo creo que hoy en día hay más que todo un problema de desinterés de los jóvenes. Yo creo que va más por el tipo de comunicación y mensajes que reciben de los medios de comunicación, ¿no? Estamos en un tema de medios ahí. Yo creo que va también por ahí, ¿no? La cantidad de información de los cuales ellos tienen que manejar hoy en día es completamente diferente a la cual incluso yo recibía. Pero tenemos un canal del Estado, Liliana. Sí, pero digamos, temas sucedió en el Perú, por ejemplo, que es un documental que yo paso en clase, son de los pocos. Antes había mucho más, incluso en los comerciales te ponían figuras de héroes y todo, en los cuadernos eran figuras de héroes de nuestra patria, ¿sí o no? Hoy Sí. en día son artistas o lo que Combate, el medio guerra. mercantilista, exacto, los héroes, digamos, contemporáneos de los chicos de ahora, ¿no? Yo creo que ahí más que todo se tiene que fortalecer estas figuras a partir de la escuela, ¿no? Y también desde Porque la tú has familia. hablado de un tema cívico, de la falta de civismo. Cuando estaba todavía en el colegio, llevaba un curso de educación cívica y recordaba con el comandante general acá que también llevaba un curso de instrucción premilitar. Y yo recuerdo que el instructor premilitar, que era un militar, venía pues y nos alineaba a todos. El que no se alineaba bien, el que no cantaba el himno, no se cuadraba, marchábamos pues, hacíamos instrucción premilitar y hacíamos el curso de educación cívica. Y aun cuando con estos temas de repente me estoy moviendo un poco del tema inicial, pero tú piensas que el abandono de este tipo de componentes educativos vulnera la forma de crear un liderazgo y que ayuda al liderazgo en los niños, los jóvenes, de los adolescentes, y que esta falta de este tipo de
de componentes educativos contribuye en desmedro de generar un liderazgo, Liliana? A ver, el tema de formación ciudadana aún se trabaja en las escuelas, ¿no? Tiene un enfoque más de análisis de la realidad, de debate, de deliberar sobre diferentes temas, ¿no? No se hace tanto énfasis ya en lo que son... Siempre hay la parte de peruanidad, la parte de multicultural, ¿no? O sea, de todas maneras está. Yo creo que más viene por el ámbito del interés que tienen hoy en día los jóvenes en esos temas, y también la forma como se ha estado enseñando tal vez en los últimos años, ¿no? Componente militar, identidad, no me parece todavía que sea un factor clave, pero sí la forma como se enfoca en los colegios, la forma como enseñar formación ciudadana, ¿no? Porque no puedes identificarte con algo que desconoces, ¿no es cierto? Entonces, manejar ese tipo de información es necesario, de todas maneras, para poder identificarte con él y poder, si tú no te identificas, tú no actúas. Y esa es la base del liderazgo. Yo conozco, me identifico y actúo sobre el cariño, el compromiso que le tengo a mi patria, que eso es lo que estamos buscando. Claro. Antes este compromiso se encontraba, como hemos dicho, en la parte paramilitar, en los desfiles, por ejemplo, que ya casi ni siquiera tienen la misma acogida de antes, ¿no? Porque hay una tradición que es parte de nuestra tradición. Yo creo que más eso va por la parte de nuestra tradición. Hoy en día tenemos que ver otras formas de presentar. ¿Nos ayuda a formar liderazgo ese tipo de valores, Elena? Los valores cívicos son básicos, o sea, la base del liderazgo son los valores, ¿no? Y manejar también nuevos valores como es el cambio, manejar el poder, la comunicación, o sea, los valores clásicos. Vamos a entrar a esa parte. Yo creo que son básicos del tema del liderazgo y la gobernabilidad. Ahora, una poca experiencia que yo conozco por en algún momento, tengo 2 hijos jóvenes, en mi experiencia, pensando que ayuda a formar lo que temas el liderazgo, y tú lo has mencionado, viví una etapa, por ejemplo, vinculados a lo que desarrollan los chicos, los scouts. Es una forma de generar liderazgo lo que desarrollan en el ámbito de los chicos de los scouts, y hay otras formas de ese desarrollo de liderazgo. ¿Tú conoces algo de eso? Sí, en la parte del programa de los Scouts es mucho trabajo con la comunidad, ¿no? Y sobre todo trabajan mucho la parte de autoestima de los chicos, ¿no? O sea, cada uno es partícipe de un equipo, hacen diferentes actividades y proyectan en la comunidad, pero se centra mucho también, por eso es que tienen sus medallitas, ¿no? Porque es también yo lo que puedo lograr como individuo y cómo logro en equipo. Una medallita más es un grado más, un incentivo más, un refuerzo, ¿no? Más. Digamos, ahí tiene que ver mucho el refuerzo individual, yo como individuo lo que soy capaz de hacer y cómo en equipo también soy capaz de lograr cosas y sobre todo lograr cosas para mi comunidad, ¿no? Tiene ese estado, más o menos. Ahora, todo esto que hemos hablado en términos teóricos, ¿tú te atreverías a decirnos, haciendo un comentario previo, yo, estando en mi época joven, que bastante tiempo ya, yo no escuchaba el término liderazgo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se ha ido desarrollando esas tendencias desde la época que tú más recuerdas? Por ejemplo, el año 60, 70, ¿había esquemas de liderazgo? ¿Había una teoría desarrollada? ¿Hay épocas, hay tendencias, hay etapas? Siempre la parte de liderazgo como entrenamiento, digamos, ha surgido en el tema empresarial, ¿no? En las primeras... Por la parte empresarial. Ahí es donde surge, ¿no? La parte psicológica y la parte empresarial, ¿no? Cuando ya comienza a ver esta figura del CEO, por ejemplo, del jefe máximo de las transnacionales, ¿no? Y comienza a haber entrenamiento básicamente para ser un líder. ¿De qué año estaríamos hablando de esos impulsos de...? 80s, 90s más o menos. No, el liderazgo viene de siempre. Si yo pongo liderazgo, yo pongo a Pericles, pongo gente de Grecia y demás, ¿no? O sea, el liderazgo ha existido siempre. Tienes un liderazgo militar, un liderazgo político. O sea, pero como conceptos ahora ya... Más en el ámbito empresarial, ¿no? A partir del 70, 80 más o menos. En el ámbito empresarial. Y de ahí, del ámbito empresarial, se ha comenzado a trasladar, por ejemplo, estos libros de autoayuda, de cómo tú manejas el liderazgo en ti, a la parte educativa, ¿no? Y a la parte también de gobernabilidad, ¿no? Porque líderes han existido siempre.
y siempre, el liderazgo siempre se ha practicado. De ahí la parte de atrás de qué estilos existe, cómo tiene el impacto en las personas, cuál es el necesario para lograr una gestión efectiva. Todo eso se va desarrollando en las últimas 3 décadas, por lo menos. Ya, ahora, todos estos conceptos que tú has explicado con tanta claridad, ¿cómo lo engarzamos y cómo lo conjuncionamos con el tema de gobernabilidad? Ya. ¿Y en qué? Porque el liderazgo, como tú has dicho acá, puede darse una etapa infantil, juvenil, en distintas etapas, ¿no es cierto?, de la vida de una persona, y también se puede dar en el ámbito adulto. Pero como estamos hablando acá de jóvenes, liderazgo y gobernabilidad, tú más o menos, ¿en qué etapa crees que se produce esa fusión entre liderazgo y gobernabilidad? ¿En la etapa escolar, en la etapa primaria, secundaria o en la parte ya universidad? ¿Qué experiencias hay al respecto? Yo creo que si lo asocias con la parte de gobernabilidad, que no solamente es una parte de características personales del líder, sino también la parte del contexto político o las circunstancias políticas que uno puede estar participando, tienes en el momento en que tú te das cuenta que puedes transformar tu realidad, ¿no? Aquel problema que yo puedo identificar en mi comunidad, lo que yo puedo hacer para mejorarlo, ¿no? ¿Y en qué momento tú crees que se da esa reflexión? Yo creo que después de los 13, 14 años, ¿no? Que eres capaz de poder, también mientras vas desarrollando tu independencia como ser humano, también vas desarrollando en qué medidas yo tengo para participar y que mi participación tenga un impacto, ¿no? En la universidad tienes muchos espacios para... Pero si no vas a la universidad, por ejemplo. Tienes la capacidad de hacerlo en el trabajo. En el trabajo. Donde tú vayas a ir. Si no hay trabajo. Si no tienes trabajo, si estás tienes que buscar. desempleado. Si eres completamente desempleado. Ya el hecho de buscarte un trabajo, ya estás ejerciendo tu liderazgo. ¿Es más complicado? No creo que si careces, al contrario, yo creo que las personas que presentan mayores dificultades y mayores retos tienen capacidad mayor de desarrollar liderazgo. Te voy a mover a un tema. Por ejemplo, recuerdo que en una época me fui convocado, pero no era mi vocación, de repente por nada. En el ámbito del religioso se desarrolla muchos temas de juntar a los jóvenes, vía las pastorales, vía el grupo de apoyo, en la Iglesia Católica, vía las catequesis, la comunidad juvenil. ¿Es una forma de desarrollar liderazgo o es una cosa estrictamente de índole religioso, de materia religiosa? ¿Qué conocemos de eso? La formación pastoral, digamos, es un tipo de liderazgo y es una forma de desarrollar liderazgo. ¿Ayuda, ¿no? Contribuye a la sociedad, a la comunidad, sí, a una forma de crear gobernabilidad en un momento dado? Sí, porque digamos, con la formación pastoral, dependiendo de la religión que tú tienes, toda la parte de formación y de impacto en la comunidad es importante. Además, si es que tú generas esta parte de compromiso, porque independientemente de la religión, la formación que recibes en pastoral, digamos, yo formo parte de una comunidad y esta comunidad tiene ciertos intereses, ciertas necesidades, ¿no? Que es lo mismo que tú puedes trasladar cuando tú participas en la política. Tu grupo partidario puede tener ciertas necesidades políticas y tú como individuo también. Y la idea de que tú... Aunque lo encontramos últimamente mucho en la parte política de desarrollo de ese pero tipo, en la formación, salvo en las elecciones, ¿no? Claro, pero en la formación, digamos, que tienen los jóvenes en materia de participación, necesitas un componente de identificación individual y grupal. Y a partir de eso, generar la participación. Y esta formación pastoral que tú mencionas te brinda eso, ¿no? De ahí es por eso que muchas personas que desarrollan su liderazgo en estos grupos después encuentran, tanto en el ámbito empresarial, en el trabajo, en su carrera que ellos desarrollan, mejores oportunidades. Más que todo creo que tienen las habilidades necesarias para poder ¿Forja la personalidad? La personalidad individual, dependiendo si es que tú tienes un sentimiento, digamos, de afinidad con esa línea, ¿no? Hay personas que tienen o participan en este tipo de grupos hasta cierta edad. ¿Ayuda a la formación de la persona para un desarrollo profesional posterior? Yo creo que cualquier oportunidad, independientemente de si es religiosa o no, que tengas contacto en la comunidad y tienes la experiencia de ver que tus acciones han tenido un impacto en otra población, te va a brindar todas las oportunidades para decir, oye, mira, lo que yo puedo hacer verdaderamente tiene una respuesta.
Y creo que eso es lo que, porque lo peor que puede pasar para debilitar las oportunidades de liderazgo es cuando tú haces mucho y ves que no tienes respuesta o no logran los resultados, ¿no? Ahora, este liderazgo de los jóvenes para cruzar el puente a la gobernabilidad, ¿cuál es el puente ideal? ¿Cuál es el puente idóneo? ¿A través de qué? ¿Cuál es ese camino? ¿Cómo cruzo el puente para ir a la gobernabilidad? La gobernabilidad de la cual estamos hablando hoy en día tiene que ver mucho con un liderazgo innovador, ¿no? Un liderazgo que te permita no solamente generar acciones que impacten en tu comunidad, sino también que seas capaz de adaptarte al cambio, ¿no? Porque las tendencias y necesidades políticas del contexto cambia hoy en día. En una semana tienes un contexto, al siguiente tienes otro, ¿no? Y tú tienes que tener la capacidad de respuesta para ese tipo de contextos. Para eso tienes que prepararte, ¿no es cierto? O sea, si tú quieres ampliar el puente entre liderazgo y gobernabilidad hoy en día, es un liderazgo innovador. Capacidad de cambio, capacidad de adaptarte, de frustrarte y poder... ¿Cómo generamos ese impulso? Con oportunidades de liderazgo. O sea, tú no puedes desarrollarlo si no tienes oportunidad. Ahora, si no tienes una institución que te las brinda o un Estado que te las brinda, tú tienes que generarlas y buscar los espacios donde tú te sientas más cómodo o cómoda para poder desarrollarlos. Entonces, podríamos concluir en esta primera etapa, Ileana, que el tema del liderazgo tiene que impulsarse tanto desde el deseo personal, pero que también podría haber unas políticas más generales, incluso políticas de Estado, que ayuden a formar este tipo de liderazgo, preparándolo para generar posteriormente una gobernabilidad. ¿Podríamos concluir en esta primera etapa? Sí, yo creo que, y no solamente, digamos, en la parte de formación personal, sino es muy importante la parte de gestión, ¿no? Porque para tú generar innovación en cualquier ámbito necesitas tener ciertas habilidades de gestión que son necesarias para el perfil del líder que necesitas para este siglo XXI, digamos. Bien, vamos a hacer un intermedio nuevamente, Ileana, para luego entrar a la segunda parte de propuestas, a ver cómo desarrollamos estos temas. Amigos, en un momento más regresamos en esta importante entrevista con Elena González sobre el tema jóvenes, liderazgo y gobernabilidad. Regresamos. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Loredo, soy del partido político Todos por el Perú y quiero agradecer a la Casa de la Constitución y saludarlo por la apertura que nos están dando a los jóvenes que estamos involucrados en política. Gracias, Casa de la Constitución. Bien, continuamos conversando con Ileana. Ileana, yo después de escucharte, pienso que si tuviésemos unas 500 Ileanas trabajando en esto, podríamos hacer bastante en el país. Y entonces pienso y reflexiono, digo, que estos temas deben ser impulsados desde los colegios, desde las universidades, desde todo ámbito de la sociedad,
y fundamentalmente pues es el Estado, que es el gran rol y propulsor de esto. ¿Qué está haciendo el Estado desde el tema de gobierno por la gobernabilidad en este tema, Elena? ¿Qué experiencias hay? ¿Qué tenemos? Bueno, hoy en día los gobiernos regionales, por ejemplo, tienen convenciones en que invitan a los líderes jóvenes de distintas comunidades. ¿Para qué? Para capacitarse en liderazgo, ¿no? ¿Como liderazgo así como una temática o...? Más de cómo ejercer gobierno y sobre todo cómo ejercer un impacto, ¿no? El problema que se tiene hoy en día es que incluso en las formas como se generan estos espacios de discusión, que son más que todo un espacio de discusión de cómo generar, y es una cosa creo que típica de nuestro país, es que se genera mucho espacio de diálogo, digamos, ¿no? Tipo lo que estamos teniendo en este momento. Se llegan a propuestas, pero de ahí se quedan en papel, ¿no es cierto? O se generan documentos. ¿Cómo avanzaríamos más para que no se quede en papel? ¿Qué cosas habrían que hacer para que no se queden en el papel? Yo creo que desde el tipo de diagnósticos, y ahora tenemos la parte de descentralización, los gobiernos regionales, a partir de los gobiernos regionales buscar... ¿Por qué solo los gobiernos regionales? Porque se habló en un momento dado, por ejemplo, escuchar por ahí que han hablado entre la propuesta de los candidatos, porque ahora viene una serie de propuestas. Vamos a crear el Ministerio de la Juventud. Eso ayudaría a generar el liderazgo y una proyección de gobernabilidad en el ámbito. ¿Ayudaría, tú crees? Yo creo que más dependería de las estrategias. Así generes 3 o 4 ministerios de la juventud, lo que necesitas es que tu estrategia sea efectiva. Digamos. ¿Cómo así? La estrategia... ¿Qué haría Elena González para que esto sea efectivo? Y yo estoy trabajando en eso con KitLead, ¿no? Yo creo que... Ahorita no vas a contar lo que estás haciendo, pero... No, sí, pero sí. De lo que estamos haciendo es buscar, digamos, una forma integral de formar líderes, ¿no? Y no comenzar... Lo que yo he visto en lo que he estado trabajando es que muchos le dan énfasis a formar la gente ya de secundaria, digamos, ¿no? Claro. Nivel a es partir lo que de yo 11, también 12, conozco y sé. Es lo que uno hace, ¿no? ¿Está bien? Lo ideal ¿No es así? hacerlo desde chicos, ¿no? Porque así como el desarrollo moral y todo va desde pequeños, es igual, el liderazgo uno se enseña. Y el impacto que tú tienes me acuerdo que unas actividades que hacemos de cómo generar estrategias creativas, la estrategia más creativa, yo pensé y la gente pensó iba a ser del grupo mayor que tiene mayor experiencia, pero la estrategia más creativa la adoptamos en el grupo de 9 años, 8 años. Ellos resolvieron el problema de una forma más creativa, porque digamos, si bien no tienen experiencia de vida, tienen una creatividad innata que se debe apoyar, ¿no? Desarrollar mucho más, ¿no? Y eso es lo que buscamos. O sea, yo creo que si generamos programas integrales de liderazgo desde temprana edad, a largo plazo es mucho más efectivo. ¿De qué ámbito? ¿Quién sería el operador de generar eso? ¿Del Tendría ámbito que ser privado? el ambiente educativo. O sea, en el ambiente privado hay empresas que tienen programas de liderazgo y tratar de, digamos, fortalecer, ¿no? Pero ¿cuánto alcance tiene eso en la profesión? Son alcance mínimo, ¿no? Lo ideal sería que sea una política de Estado. ¿Las municipalidades podrían desarrollar esa...? Los gobiernos locales te abren espacios, pero igual es un impacto, digamos, de una jornada, ¿no? Una de las cosas que quiero poner específicamente es que con una jornada o dos, si bien yo veo programas que te dicen un fin de semana en que te vuelves líder, o sea, si bien puedes generar motivación, que está bien, no es que generes un liderazgo. Pero si no es los gobiernos locales el ente motivador o localizador que esté el espacio, ¿qué otro operador, qué otra podría se puede promover desde el Ministerio de Educación, ¿no? Pero igual desde estamos en el ámbito de política de Estado. Desde el Ministerio de Educación se puede promover política de ese tipo, ¿no? Pero de todas maneras se tiene ¿Para que lo desarrollen a dónde? En los colegios. En los colegios, sí. Lo que implica que en la malla curricular de los colegios exista este curso o este módulo. Claro, el ideal es eso, ¿no? El ¿funcionaría? Ministerio de Educación tiene su programa de tutoría, ¿no? En las áreas de tutoría que son 2 horas, me parece, semanales, ¿no? Pero no es esto. Pero no es, digamos, propiamente el liderazgo, ¿no? Claro, no es el tema. Autoestima, distintos temas que son importantes también, ¿no? Y que tienen este sentido de fortalecer la parte del individuo, la comunidad y la proyección, pero no necesariamente de liderazgo, ¿no? Entonces,
si se logra hacer un programa transversal que lleve desde chicos hasta grandes oportunidades de liderazgo y de gestión a los jóvenes, independientemente de todos los programas que ya se tienen de... Si así fuera, estaríamos dando un gran avance, un gran paso. Yo creo que de reconocimiento, ¿no? Porque una de las cosas que yo he visto es que también reconocer la importancia de esto es el primer paso que se tiene que dar, ¿no? Porque de nada nos sirve formar líderes que no van a tener después espacios de participación, ¿no? Pero es necesario que se abran y que se comprenda la importancia de hacer esto desde pequeños, ¿no? Ya, porque es distinto y lo que usualmente... Me he metido en un curso de liderazgo, ¿cuántos años tienes? 40. Ok. Pero no necesariamente tú moralmente ya estás formado, o sea, tú no vas a cambiar tus valores. Estoy trabajando en el Banco X y para seguir creciendo en Canal La Plaza, me metí un curso de liderazgo porque con eso la hago mejor, la hago linda y bueno, y me hacen el ascenso, pero eso ya no es... Claro, los intereses son distintos. Los intereses son distintos, ya no estamos en un tema en la que todo este tema de liderazgo debe contribuir a la gobernabilidad, ¿cómo? Creando una gran masa pues, de jóvenes que ayuden con nuevas ideas, con nuevos conceptos, a contribuir a la gobernabilidad que se debe generar en el país. Y una de las cosas que yo que trabajo con jóvenes todos los días es que lo que se tiene que buscar con estas futuras generaciones es que presten atención, porque tienen tanta información que se olvidan de mirar su realidad más próxima. Están pensando en otro país, en otros intereses. ¿Están pensando en irse? No creo que se vayan. Esta generación no tiene esa... Pero una época sí. Sí, antes ¿No? sí, ¿no? Nuestra época que vivíamos violencia y demás, y de todas maneras. Pero estos chicos lo que no tienen es una visión clara de futuro, o sea, no les interesa mucho el futuro, más viven el ahora, y no prestan atención a lo que pasa, ¿no? Ahora, yo siempre les digo, la diferencia de su generación, de la mía, por ejemplo, es que nosotros teníamos que, por el contexto de violencia que vivíamos. En cambio, esta generación la ha tenido mucho más tranquila, independientemente del sector económico, yo veo lo mismo. O sea, viven lo que les interesa, nada más. No miran más allá. Y eso es lo que uno tiene que formar. Ya, entonces podríamos establecer como línea matriz que el liderazgo hay que formarlo en lo posible desde muy niños. Sí, desde muy niños. Uno, que esto debe ser un esquema trazado tanto por el impulso del sector privado, ¿no? El sector privado, así como un impulso también desde el sector del Estado. Mientras más jóvenes lleguemos, mucho mejor, ¿no? Ahora, ¿estamos lejos de eso o se ha avanzado algo en el país? ¿Qué te Yo creo que atreverías por lo a decir? menos el tema del liderazgo es de discusión, ¿no? Antes no lo era. O sea, ahora, siempre tienes un espacio más grande empresarial que digamos educativo, ¿no? Se habla de... Pero cuando es empresarial no estamos hablando de niños. Claro, o sea, digamos... Estamos hablando ya de gente joven y adulta. Es una forma como digamos, si yo veo avances, veo que por lo menos está presente en los medios, sea en el sector empresarial, sea en el sector educativo, está presente, por lo menos se discute. Ahora, cómo tener la estrategia y la metodología para llegar a los jóvenes y niños es otra cosa, ¿no? Porque también hay espacios para jóvenes importantes, pero no necesariamente son los más efectivos. Bien, como te digo, espacios de discusión en que se les capacita ciertas cosas, pero no necesariamente lo necesario. Y lo que puedan utilizar para su realidad. Ahora, Ileana, estas ideas que tú tienes y que las vienes explicando con claridad, ¿están expuestas en el carrusel que nunca se detiene? ¿Allá? ¿Ahí? ¿Sí? Sí, ahí más que todo... ¿Qué es el carrusel? ¿Por qué el nombre el carrusel nunca se detiene? El carrusel nunca se detiene es una metáfora de la vida misma, ¿no? Que siempre estamos en un carrusel que no se detiene y que muchas veces vamos a querer bajarnos y demás, o vamos a invitar personas a que suban al carrusel con nosotros, ¿no? Y que es necesario dar nosotros mismos, o sea, desarrollar el liderazgo para nosotros mismos darles el sentido que queremos, ¿no? Esa es la idea con este libro. Ese dice, una guía para convertirnos en líderes extraordinarios. Lo bonito del libro, y lo que también los comentarios que he recibido, es que te lleva a través de 10 lecciones de liderazgo, pero con historias simples, que tienen que ver entre experiencias educativas como experiencias de vida interesantes, ¿no?
Pero más que todo son historias simples, que cualquier persona lo puede leer y lo puede entender, ¿no? Y es lo básico, digamos, para reforzar el primer paso, que es liderazgo individual, ¿no? Y darte oportunidades de cómo tú te ves y proyectas a los demás, que es lo importante. Ahora, vamos a entrar a la última parte, estamos con el tiempo, y por ejemplo, yo quisiera, hoy día me he matriculado al curso de liderazgo que dicta Ileana González. ¿Qué voy a recibir en el curso de liderazgo, Ileana, que usted inicia hoy día y yo como alumno, participante? ¿Cuáles son esos conceptos para una persona adulta, un profesional? ¿Qué me da entrar a un tema de liderazgo? A ver. Los conceptos principales que nosotros trabajamos con 16 habilidades de liderazgo, que son diferentes. Pero yo siempre le pongo énfasis a 4 que me parecen que son las que no usualmente se trabajan y que te sirven mucho para la gobernabilidad y para la política, ¿no? Es, por ejemplo, además de lo clásico de estrategia, trabajo en equipo, comunicación, que es lo que siempre se trata, para mí muy importante es la capacidad de servicio, ¿no? Si tú entiendes el liderazgo como servicio, no para que los demás te sirvan, sino para que tus talentos están al servicio de otros, todo cambia. Ese es uno. Número 2, para mí el honor. El honor. Honrar a las personas es muy importante. Es distinto cuando tú tienes seguidores que no honran a un líder a cuando tú honras a tus seguidores. Es necesario. ¿Qué es lo distinto a capituleros? Claro, es muy distinto. Porque el honrar es que alguien te respeta por lo que eres. Por tu dignidad. Por tu dignidad y por lo que has creado y reflejas ese principio. Sí, porque hay muchos líderes, yo veo, de distintos ámbitos que ellos tienen una luz importante, digamos, ¿no? Pero no la proyectan a otros. O sea, se quedan con sus talentos, con lo que soy y admírenme, ¿no? Lo ideal es que tus talentos sepas proyectarlo y que esa proyección tenga una trascendencia en algo. Y eso es lo ideal. Tercero. Número 3, para mí es importante la capacidad de manejar el poder. Porque muchas veces puedes ser un excelente líder, pero cuando tengas Cuando hablas de poder, ¿en qué ámbito te refieres? ¿En cualquier? Puede ser de autoridad, en una manera empresarial. Aquí en la Casa de la Constitución, por ejemplo. Acá también, tú estás en una posición de poder, como conductor del espacio. No, pero es importante, ¿no? El saber manejar el poder, ¿no? De manera, no que seas un líder completamente parsimonioso y que no, pero sí que sepas manejarlo, porque siempre el poder te da como cosas positivas, como también tentaciones que por ahí uno tiene que aprender a manejar, ¿no? Y no utilizar el poder para sí, ¿no? Eso es importante, sino el poder para servir. Cuarto. El número 4, para mí, ideal y súper importante es generar visión. Esa es una habilidad importante y que no se trabaja casi nunca. O sea, tienes la visión que tiene una empresa, que tiene tu organización, pero es distinto cuando tú generas visión en otros. O sea, compartir la visión que tú tienes con otros. Ahí implica el otro que es importante, que es saber reclutar. Uno piensa que reclutar es ya tú para mi equipo, tú para mi equipo, tú para mi equipo. No es así. Pero uno lo que recluta más es con ideas. O sea, si tú logras vender tu idea a tu equipo y tu equipo mate y se comprometa por esa idea, es que verdaderamente has logrado un nivel de liderazgo óptimo. Entonces repetimos: 1, servicio, honor, manejar el poder, manejo el poder, generar visión, ¿cómo? Generar visión, ¿no? Y reclutamiento, ¿no? Y reclutamiento. Reclutar con ideas, que es lo importante. Son los aspectos importantes del liderazgo. Además de los tradicionales que siempre se llevan, y yo creo que del programa que trabajamos es la diferencia, ¿no? Ahora, para poder seguir trabajando estas ideas que tú has señalado y las propuestas que tú señalas, esos conceptos, habrá que seguir escuchando a Ileana más permanentemente. Y estaríamos, para poder escucharla con más permanencia, esperando tu pronta salida en el programa que conduciría Ileana González. Genial. Yo encantada. ¿Sí? Sí, claro. De promover liderazgo. Vamos a ese liderazgo, a través del liderazgo que tú harías para impulsar este programa. Claro, ¿sí? No hay problema. Bien, estimados amigos, ha sido un gusto, Ileana, escucharte, entrevistarte. Repito, recibir el libro El carrusel nunca se detiene. ¿Y dónde se puede conseguir el libro, Ileana? Va a estar en las librerías Época. ¿Época? Y también pueden escribir al correo
info@kidlitperú.com y les podemos también llevar el ejemplar. Bueno, para todos los jóvenes que te están escuchando y todos los que te ven en el programa, dale pues un mensaje de liderazgo, Ileana. El mensaje de liderazgo es siempre cree en ti y busca siempre trascender más a tu comunidad, a tu país y dejar siempre una huella, no en otros. Proyectar lo que eres a otras personas es súper importante. Bueno, Ileana, te agradezco mucho. Bienvenido a CDC Televisión y estaremos pues atentos a tu pronta salida en uno de los programas que desde acá de la Casa de la Constitución estaremos a la espera para escuchar a Ileana González en estos importantes temas de liderazgo y gobernabilidad. Amigos, eso es todo por esta noche. Muchas gracias a todos los que nos siguen y hasta el próximo miércoles para seguir conversando en Diálogo Democrático. Gracias. Gracias. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución.